escrito esto, normalmente me gusta más hablar en directo, pero fue un desafío que me planteé para no divagar y no perderme en disquisiciones, preferí escribirlo y así decir claramente todo lo que quiero decir y no arrepentirme después, se me olvidó hablar de esto o del otro. Creo que los voy a abrumar durante una media hora con estas reflexiones sobre religión e historias similares o historias vecinas. La Guatemala de la posguerra es una Guatemala marcada por multitud de fenómenos contradictorios y además perversos. Ya no hay más guerra, pero la violencia campea por doquier. Tenemos más democracia, pero la corrupción y la debilidad del Estado hacen que este país se haya vuelto casi ingobernable. Las diferencias sociales son cada vez mayores, aunque esto no lo vemos con claridad, pues ha habido una relativa expansión de las clases medias urbanas y rurales, producto en parte de las remesas y del avance del narcotráfico, y ello ha creado la ilusión de que hay menos pauperización, cuando en realidad es lo contrario. La población aumenta, pero no hay recursos suficientes para satisfacer las necesidades de los nuevos ciudadanos. Todo esto junto produce grados de inseguridad y de incertidumbre psicológica nunca antes vistos. El tejido social se ha deteriorado progresivamente desde hace casi 50 años y el sentido del vínculo, el sentido de la confianza y de la pertenencia a una familia, a un grupo, a la comunidad y al país se ha ido evaporando. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿O resuena mucho? Resuena un poco. Ustedes me escuchan bien, pero yo a ustedes no. Pero bueno. Proyéctense en una pantalla, por favor. A ver. Ante esta situación, ante la zozobra y la impotencia que ello provoca, las creencias religiosas, en particular las neopentecostales, cuya aparición en la década de los 70 obedeció originalmente a una estrategia contrainsurgente fomentada por Estados Unidos para contrarrestar la influencia de la teología de la liberación, han funcionado como un apagafuegos y un bálsamo ideológico orientado a apaciguar las contradicciones sociales, constituyéndose así en una matriz de rehabilitación del tejido social, en una especie de pegamento cohesionante entre personas y en una fuente de identificación alrededor de valores que otorgan un sentido de pertenencia y de trascendencia a aquellos que perdieron los referentes tradicionales que los mantenían unidos. Si antiguamente la Iglesia Católica, en sus diversas modalidades conservadora o revolucionaria, sirvió de guía moral y de constructora del sentido de la existencia para las grandes masas de la población, hoy este papel lo está ejerciendo la nueva oleada de iglesias que han ocupado el campo ideológico, económico y político del país. La diferencia es que ya no plantean la transformación de la sociedad a través del compromiso y de las luchas sociales, sino que postulan una transformación centrada esencialmente en la actividad personal y en la conversión a los sagrados valores neoliberales como fuente de salvación. A tal punto se han apropiado de los espacios físicos y mentales de la gente que en la vida de todos los días este fenómeno se traduce por una intrusión abusiva de referencias bíblicas, de advertencias sobre la culpa y el perdón y de mensajes sobre la necesidad del rezo y del diezmo para alcanzar la salud y la prosperidad. Personalmente no tengo nada contra las prácticas privadas y públicas de cualquier creencia religiosa, si están equilibradamente reglamentadas.
Como tampoco tengo nada contra el hecho de que las personas crean en marcianos, en fantasmas o en espíritus sutiles si lo consideran importante para sus vidas. Lo que me parece inadmisible e inmoral es que se haya permitido a todas estas iglesias desplegar su propaganda sin restricción alguna y que el resto de ciudadanos estemos, como quien dice, obligados a tragarnos semejante martilleo a lo largo de los días y de los años, como si fuera una actividad sana y normal. Y es que ya no puede uno dar un paso en nuestras ciudades y pueblos sin que se escuchen a todo volumen los cánticos y prédicas religiosas en los templos, en las calles, en los parques y en los barrios residenciales. Igual sucede en el transporte público o en los taxis, en las ondas de radio y de televisión y hasta en las redes sociales. También en los discursos presidenciales, en las inauguraciones de las carreteras, en los artículos y los comentarios de los periodistas. El nombre de Dios se nos aparece hasta en la sopa. Todos los espacios, como en la mejor época de la revolución cultural de la China de Mao, absolutamente todos están impregnados de propaganda y de alusiones al Dios cristiano. Ni siquiera puede uno saludarse o despedirse en la conversación cotidiana sin que el interlocutor evoque algo relacionado con las bendiciones divinas y sin que los vidrios de los carros o los adornos de las camionetas o los anuncios en las carreteras o las paredes de las casas o hasta las puertas de los baños públicos estén exentas de alguna frase o imagen vinculada al santo poder de Jesucristo. Si esto no es una forma de totalitarismo religioso, no sé cómo se lo pueda llamar. Y si esta situación nos parece aceptable, entonces me temo que vamos en línea recta hacia la edificación de una sociedad de seres descerebrados, temerosos y serviles, convencidos de que la homogeneización de las ideas y la ausencia de racionalidad son las mejores puertas de entrada al cielo. Yo, como muchos de los aquí presentes, alguna vez fui católico, pero no lo fui porque creciera en un hogar católico, ya que mis padres eran ateos, sino porque me metieron en un colegio de curas y nunca se opusieron a que adoptara las prácticas religiosas. Ya cuando seas mayor, me recalcaban ellos, te harás una idea sobre lo que quieres creer y tomarás tus propias decisiones, me dijeron. A la pregunta que le hice una vez a mi padre de por qué me había metido en un colegio de curas, ven las interferencias. A la pregunta que le hice una vez a mi padre por qué me había metido en un colegio de curas, él respondió lacónico: porque allí enseñan bien. Eran jesuitas aquellos curas y en efecto enseñaban bien. Gran parte de lo que aprendí y de lo que soy se lo debo a ellos, incluyendo la pasión por el conocimiento, la sensibilidad, la preocupación por los problemas sociales y el deseo de autenticidad y justicia. Así que no les guardo rencor, más bien al contrario. Me bauticé tardíamente para hacer la primera comunión y tuve libertad para participar en las actividades religiosas que allí se organizaban, excepto una: hacer de monaguillo. Esto mi padre me lo prohibió, advirtiéndole a los curas: si me entero que lo intentan, saco a mi hijo del colegio. De modo que nunca fui monaguillo y quizás me salvé así de algún posible abuso, aunque a decir verdad, nunca se supo en el colegio de ningún caso de abuso sexual o de violencia por parte de aquellos excelentes curas.
Otro día, tratando de provocar a mi padre, le hice la pregunta del siglo: ¿y qué pasa si decido hacerme sacerdote? Para mi sorpresa me respondió: cuando saques el bachillerato, tú decidirás lo que quieras estudiar. Si quieres hacerte cura, si crees que eso te hará feliz, hazte cura. Pero eso sí, sé un buen cura. Y por supuesto me dejó perplejo. Yo me esperaba a un rapapolvo, a un gran regaño, y he aquí que mi papá, ateo convencido, me daba una lección de tolerancia y de inteligencia que me marcó para toda la vida. Esto es algo que siempre le agradeceré y de lo que me siento orgulloso. Mi primera crisis religiosa la experimenté a los 14 años, en el tercer curso de secundaria, cuando por circunstancias tan típicamente chapinas, tan grotescamente cavernícolas, perdí a mi padre. Un católico franquista le pegó 2 tiros. Problemas de negocios, rencillas insalvables, una disputa absurda. Fue mi primer encuentro con la arbitrariedad, con la incertidumbre, con la orfandad. Aún recuerdo el momento cuando me avisaron que mi padre estaba herido de gravedad. En mi cuarto, a solas, delante del crucifijo que tenía en la cabecera de la cama, me arrodillé y recé. Imploré. Con lágrimas en los ojos le supliqué al Dios que había aprendido a amar desde hacía algunos años que impidiera lo peor. 2 veces ya anteriormente había realizado ese mismo ritual. La primera cuando Joselito, el famoso cantante español con voz de ruiseñor, estuvo a punto de perder las cuerdas vocales. Fue una noticia del mundo de la farándula que conmovió a muchos admiradores en cuenta a mí. Ya no recuerdo qué pasó después, me parece que el pobre de todas formas perdió la voz y dejó de cantar. Y la segunda, cuando el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno como lo llamaban, cayó en agonía. Fueron varios los días en los que, arrodillado, mirando fijamente el crucifijo de la capilla del colegio y luego el de mi cuarto, le pedí que lo salvara. Mi fe entonces era auténtica, mi dolor era real, mis oraciones eran sinceras. Sin embargo, el Papa murió. Dios no me escuchó, ni escuchó a los millones de personas que como yo seguramente habían pedido lo mismo. La cadena de oración no funcionó. Y ahora tocaba el turno de pedir por mi padre. Yo era hijo único, no tenía otra familia en Guatemala más que a mis padres, y me sentía desamparado ante la posibilidad de perderlo. Recién había empezado a tener una relación con él que más que una relación de padre a hijo, era una relación de amistad y de complicidad. En el momento de la adolescencia en que tan importante se hace la labor de la imagen paterna. ¿Logran escuchar? Sin embargo, va de retro. Sin embargo, a pesar de mis plegarias y de mis promesas, Dios tampoco se inmutó. Media hora después, con la llegada a casa del carro de la funeraria para vendernos un paquete de servicios, comprendí que el mundo se estaba rompiendo en pedazos. Fui al funeral y al entierro hecho un zombie. Mi madre sacó fuerzas de no sé dónde para mantenerse digna y tener aún la capacidad de consolarme. Recuerdo que íbamos rumbo al cementerio. Podrían tal vez revisar eso porque
bastante incómodo, ¿no? ¿O escuchan? Sí. Recuerdo que íbamos rumbo al cementerio y yo me preguntaba desde el automóvil por qué el mundo seguía girando y no se detenía. Veía a las personas caminar allá afuera como si tal cosa. Pasábamos frente a ellas, la gente conversaba y reía igual que siempre, como si no hubiera sucedido nada. Pero aquí adentro, en mi interior, algo terrible había quedado en suspenso. El tiempo ya no era el mismo y la realidad se desenvolvía en cámara lenta. En esos momentos te preguntas si lo que estás viendo es real. Te preguntas en esos momentos si lo que estás viendo es real. En esos momentos te preguntas si lo que estás viviendo es real o si es una pesadilla. Hasta las voces de las personas se oyen lejanas y por momentos tienes ganas como de coger una ametralladora y salir disparando como loco contra todo y contra todos para recordarle al mundo que las cosas no pueden quedarse así, como si nada, porque tú estás hecho pedazos, estás sangrando por dentro. Y ese dolor, esa desesperación, como putas te la quitas de encima. ¿Cómo diablos haces para seguir viviendo? ¿Cómo sobrevivir de ahora en adelante cuando tu cabeza está siendo estrellada contra un muro cuyo único eco reza: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El padre, que me anuncian que tengo 5 minutos, no vamos a llegar ni a la mitad. El padre Amézola, rector del colegio, un buen hombre que siempre recordaré, trataba de consolarme mientras los enterradores hacían su labor. Que Dios aquí, que Dios allá, que su santa voluntad, que su misericordia, que si el cielo, que si un día, que si los misterios, que si la resignación, que si la Virgen, que si los santos, que si los ángeles, que si la madre que lo parió. Todo eso era jerigonza. Si el Dios en el que yo tanto había creído, si ese Dios al que incluso le había ofrecido mi vida de rodillas para salvar a mi padre, era un Dios ciego, sordo y mudo, entonces aquí no queda sino apretar los puños y escupir. Tragarse la rabia, el dolor, la impotencia, restregar la esperanza contra una lápida de mármol que guarda la verdad más absurda e injusta que el ser humano pueda enfrentar. Ese día, por primera vez, tuve la ingente certeza, la clarividente evidencia, la fulgurante constatación de la escandalosa inexistencia de Dios. Y fue esta una verdad que, junto con la muerte, cayó como una bomba en los recodos de mi cerebro, de mi corazón, de mis entrañas, despertándome a una realidad que solo el tiempo permitió cicatrizar. Paso al final, nos saltamos otras historias. En fin, y termino aquí. Todos sabemos que esto de Dios y de la religión son temas candentes, difíciles de desmenuzar en una sola exposición. Por lo general, al enfrentarse un creyente y un no creyente, enseguida saltan chispas y argumentos que divergen, y en lugar de llegar a puntos comunes, cada quien se encabrita en sus convicciones, cavando una trinchera a partir de la cual lanza proyectiles y anatemas contra el otro, convertido en enemigo. La discusión se transforma entonces en guerra. Sin embargo, debido a mi formación y a mi trabajo como psicoterapeuta, creo firmemente que es posible establecer un diálogo entre distintos puntos de vista si entre las partes hay el deseo de escuchar y de reconocer los valores del pensamiento del otro.
para lograr al menos una cohabitación pacífica e incluso fructífera. En algunos raros pero iluminados periodos de la historia esto ha sucedido. En España, por ejemplo, ateos, judíos, moros y cristianos lograron alguna vez convivir respetándose y evitando derramamientos de sangre. Es absolutamente esencial, pues, buscar algún tipo de entendimiento, porque todos estamos en el mismo barco, llámese planeta, región o país, y si no llegamos a algún acuerdo sensato que nos permita navegar juntos, el barco zozobrará, que no les quepa a ustedes la menor duda, y nos hundiremos todos, toditos, sin excepción. Gracias. Gracias.